Aleluya. Estamos conociendo al Dios triuno. ¿Cómo se han sentido en esta escuela de la verdad? Más el tiempo. Glorioso. Maravilloso. Estamos terminando un ciclo de 6 años donde el Señor se ha revelado a nosotros de una manera preciosa. Y esta última ciclo de conocer la verdad, de disfrutar la verdad, estamos conociendo al Dios triuno. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Allá? Muy bien. Vamos a hablar bien corto. Esto debe ser bien recibido por nosotros para que pueda ser nuestra experiencia. ¿Quién está hablando aquí estos días? No somos nosotros los hermanos. ¿Quién está hablando para cada uno de ustedes? ¿Quién está hablando? Dios triuno está hablando para ustedes. Así que si usted está aquí y es la audiencia de esta escuela de la verdad, Dios está hablando ¿para quién? ¿Para quién está hablando Dios? ¿Para quién? Usted está aquí, usted es el participante, el beneficiario de estar aquí, y Dios está hablando, quiere decir que estas palabras son para usted. Son para cada uno de nosotros. Son palabras expresas que suplen la necesidad que usted tiene ahora mismo. Por eso no debe dejar caer en tierra ninguna de estas palabras. Ya mañana se acaba la escuela de la verdad. Hoy tenemos una jornada maravillosa de recibir este hablar. Por eso ponga su ser tripartito en recibir algo del Señor. Estamos conociendo al Dios triuno, conociendo la persona y la obra de Cristo para tener una experiencia y un disfrute de estas cosas que nos están hablando. No es para que simplemente las anotemos, se quede en algún rincón y no pase nada. Esto debe causar un efecto en nuestras vidas. Si no conozco al Dios triuno, ¿cómo lo voy a experimentar? No conozco la persona de Cristo, no tengo una experiencia, un disfrute, no es real para mí. Se queda en algo escrito. Y no conozco su obra, que es en beneficio nuestro, ¿cómo lo voy a experimentar? ¿Reciben esto? Conocer al Dios triuno. Disfruto del Dios triuno. Todo lo que el Padre es, está en el Hijo y es hecho real en nosotros por el Espíritu, en nuestro espíritu. Dios es amor. ¿Cómo puedo experimentar eso? Yo les pregunto, ¿alguna vez usted recibió el abrazo del Padre? ¿Alguna vez usted estaba solo, triste y necesitaba el abrazo del Padre? ¿Qué necesitaba? La comprensión del Hijo. Porque a Él no le tiene que contar, Él pasó un vivir humano, Él sabe lo que es ser humano, ser hombre. ¿Necesitaba alguna vez la comprensión del Hijo? Y el consuelo del Espíritu para nosotros. Si no tenemos claro lo que estamos escuchando estos días, no va a ser una realidad para nosotros. Necesitamos conocer la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Dios es triuno? ¿Sí? No podemos entender por qué Dios es triuno, ¿verdad? Quizás no lo podemos entender, pero sí sabemos por qué Dios es triuno. Porque Él te ama. Se resume en esto, ¿por qué Él es Dios, por qué Él es triuno? Porque te ama y quiere impartirse en ti y de esta manera realiza su propósito eterno. Puedes resumirlo en esto, todo lo que hemos visto en estos días. El Dios es triuno porque me ama y quería alcanzarme, ir allá donde yo estaba.
y traerme, para que se imparta en mí. Ese es el propósito. Y tal vez diga, no, yo soy demasiado joven, no entiendo. No, usted tiene dentro de su ser un anhelo por Dios. Usted lo tiene. El hombre lo tiene. Por eso usted quiere llenarlo con cualquier cosa. Música, un jugador de fútbol, un artista, una película, porque su ser anhela algo. ¿Y qué estamos viendo durante 6 años y especialmente estos días? Que lo que anhelamos es Dios. ¿Qué anhelamos? Dios. Dios nos hizo, nos diseñó para Él. ¿Por qué es Dios triuno? Porque me ama y quiere alcanzarme y quiere impartirse en mí. Necesitamos conocer la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Cristo es Dios. Él tiene divinidad, tiene poder para sacarte de cualquier situación. Él es hombre. Él nos comprende, se compadece, así dice Hebreos 2:18. Él se compadece, Él fue tentado en todo, Él sabe lo que es eso. No, vámonos acá, ¿qué te parece? Un ratito nomás. Usted está tentado, no, ¿y ahora cómo hago? Oh, Señor Jesús, Él sabe lo que es ser tentado. Vámonos acá, no pasa nada, o hagamos esto, ¿qué te parece? ¿Qué puede hacer usted? No está solo. Señor Jesús, tú fuiste tentado igual que en mí en esta ocasión, pero tú venciste. Señor, te necesito. Ese es hombre. Él es el Salvador, nos salva por completo. Hebreos 7:25. Él quiere salvarnos por completo. Y también es el Espíritu vivificante que nos imparte vida. Si no conocemos eso, ¿cómo vamos a experimentar y cómo vamos a disfrutar? Eso es lo que el Señor nos ha estado hablando estos días. Necesitamos conocer la obra de Cristo, que fue en beneficio de David, de todos los jóvenes que están aquí. ¿Cómo la hago mía? Están estudiando colegio, están estudiando universidades, hay algunos que ya se graduaron, están practicando lo que aprendieron. Lo que conocieron. Nosotros también como hijos de Dios necesitamos practicar lo que el Señor nos está hablando, pero para eso necesitamos conocer. Este es Dios triuno procesado y consumado a fin de alcanzarte para cumplir su propósito eterno. De eso hemos estado hablando. Palabras tal vez muy complicadas, ¿no? Dios triuno. Que Cristo es la corporificación de Dios y que el Espíritu es la consumación del Dios triuno procesado y consumado. ¿Qué es esto? Dios que quiere alcanzarte. Podemos ir al bosquejo número 7, por favor, para ver la encarnación y el vivir humano de Cristo. Estamos en la sección de la obra de Cristo. Ya vimos Dios triuno, ya vimos la persona de Cristo. Ahora vamos a desarrollar. Ayer los hermanos nos dieron un presabor de la obra de Cristo. Ahora lo vamos a desarrollar. Vamos a ir al bosquejo 7 para ver la encarnación y el vivir humano de Cristo. Podemos, por favor, los hermanos, leer el número Romanos 1 con fuerza. O sea que Él, a fin de llevar a cabo su propósito, Él pasó un proceso, dio pasos para llegar a nosotros. Y lo primero fue su encarnación. ¿Qué es eso? Dios se vistió de carne y de sangre. Él se hizo semejante en todo a nosotros. Las hermanas, por favor, pueden buscar Juan 1:14 y los hermanos Hebreos 2:14. Y juntas las podemos leer. Juan 1:14 y Hebreos 2:14 los hermanos. Primero las hermanas, por favor, y luego los hermanos.
¿Lo tienen, por favor? Juan 1:14. ¿Lo tienen? Adelante, por favor. Muy bien, la palabra es la palabra que estaba con Dios, que era en el principio y que era Dios, se encarnó. Fijo, tabernáculo. ¿Qué es decir? ¿Qué es esto? Dios se hizo un hombre. Y Hebreos 2:14. Otra, a ver, mis santos, otra vez, por favor. Una. Ok. Vamos a leer la letra A. Las hermanas, por favor. Muy bien. El Romanos 1 lo que hace ver es la naturaleza divina de Cristo. ¿Ok? Desde su concepción, ¿quién intervino en la concepción del Señor Jesús? El Espíritu. El Espíritu Santo. Él nació por medio de la fecundación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Eso hace ver que Cristo es Dios. Queremos ver en la encarnación de Cristo está envuelto la divinidad y la humanidad mezcladas. Eso es muy importante. Es muy importante conocer esto para nuestra experiencia. Divinidad, humanidad. Cuando Jesús fue concebido, Dios envió al ángel Gabriel que dijo, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, naturaleza divina. Jesús es llamado el Hijo de Dios en los evangelios. El Romanos 2, los hermanos, por favor. Aquí vemos la humanidad del Señor. Y este versículo que está aquí, Él era Dios que llegó a ser un hombre, Él era 100% hombre, ya lo vimos ayer. Y aunque era el Hijo de Dios, muchas veces Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. El Señor se hizo carne, pero esa carne era sin pecado. No tenemos problema con entender la divinidad, ¿verdad? Dios, divinidad, vida increada, vida eterna, esa está ahí. Pero al momento de venir a su humanidad, tal vez no tengamos la comprensión cabal. Él vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. ¿Por qué es importante? Porque la humanidad del Señor era la humanidad apropiada para que Dios pudiera cumplir su propósito. Es muy importante. Y cuando Cristo nació, ocurrió algo extraordinario, maravilloso. Dios se introdujo en el hombre. Eso tampoco tiene explicación. ¿Qué tamaño tiene Dios? Los hermanos dijeron que se esconde en el universo. ¿Cómo puede entrar en un hombre finito? Solo para disfrutar. Yo no sé, no tengo la respuesta. Pero uno de los logros de la encarnación es que trajo al Dios infinito dentro de un hombre finito. Unió, mezcló a Dios con el hombre. Quiero quedarme un poquito en esto. En su encarnación, Dios hizo hombre. Aquí vemos la mezcla. ¿Saben lo que es la mezcla? La mezcla es una unión orgánica, inseparable de la vida creada del hombre con la vida increada de Dios, resultando en una sola entidad.
sin que ninguna de las dos naturalezas se pierda. Usted ve a Cristo y usted ve ahí divinidad, pero también ve humanidad. ¿Qué humanidad? Una humanidad que expresaba a Dios. Esta es la humanidad apropiada para que Dios lleve a cabo su propósito, y es la que Dios quiere forjar en nosotros. Y por eso cada uno de ustedes es valioso, valiosísimo, valiosísimo. ¿Cuál es el precio que Dios pagó por ustedes? La preciosa sangre de Cristo, invaluable. Dios necesita un vaso donde forjar a este Dios hombre. ¿Cuáles son esos vasos? Ustedes. ¿Con qué propósito quiere mezclarse con nosotros? El Dios triuno quiere mezclarse con ustedes, con su pueblo redimido, para formar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el proceso? El Espíritu Santo, por eso el Dios triuno es tan importante. El Espíritu es el que lleva a cabo este proceso. ¿Se mezcla en dónde? En la mente de Nati. Sí. ¿En dónde se mezcla? En la mente, en la voluntad y en la parte emotiva de nuestro ser. Se mezcla con la voluntad y parte emotiva de nosotros, transformando nuestra naturaleza humana con la naturaleza espiritual de Dios. ¿Comprenden esto? Yo sé que sí. Ese es el proceso. Y la figura y tipo nos habló nuestro hermano ayer en Levítico 2. Ahí se ve harina fina mezclado con aceite. Separe eso. ¿Usted puede hacerlo? No puede. ¿Qué es la harina? La humanidad apropiada del Señor. Era harina fina con el Espíritu de Dios. Propósito de Dios. Dios mezclado con el hombre. La humanidad de Jesús fue la humanidad apropiada para que Dios llevara a cabo su propósito. Es importante esto. Por eso dije que nuestro ser anhelaba a Dios, porque nuestro ser anhela que Dios cumpla su propósito. Por eso nos creó. Es importante. Miren, Dios tiene la intención de forjar su vida en nosotros con una naturaleza humana. ¿Cuál naturaleza humana? ¿La suya? ¿Cuál naturaleza? Cristo. Dios desea forjar a Cristo en nosotros, y Cristo no es solo el Hijo de Dios, sino también el Hijo del hombre. Dios intenta forjar una persona en nosotros que tiene la vida de Dios y la naturaleza de hombre. Ahora, lo que es importante aquí, usted es el vaso para que Dios pueda entrar y pueda llevar a cabo este proceso. A Dios no le sirve nuestra humanidad, pero Él la va a transformar. Hasta que ese proceso ocurra, nuestro ser es el vaso que lo contiene. Y los que son más útiles en las manos del Señor son los que disfrutan la humanidad de Jesús. Humanidad equilibrada. El recipiente que Dios quiere para impartir la humanidad de Jesús es nuestra humanidad, nuestro vaso. Por eso lo importante aquí es mantener nuestro vaso en santificación para que Dios pueda llevar a cabo este proceso. Ahora, ya vimos aquí el hecho. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? El enemigo quiere dañar el vaso. Nuestra humanidad. El vaso es nuestra humanidad, usted. A fin de que el propósito eterno de Dios no se lleve a cabo. Usted debe cuidarse. Aquí tenemos una advertencia. Cuidarse de permitir que el enemigo de Dios, nuestro adversario, dañe su vaso.
Primera de Pedro 5:8. El enemigo de Dios no es solo el enemigo de Dios, es tu adversario, Angie. Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, es tu adversario, Miguel. Él quiere dañar tu vaso. No quiere que tú estés abierto, apto para que Él lleve a cabo su propósito. ¿Cómo? Atacando mentes, inyectando pensamientos negativos, acusando, queriendo que nos amoldemos a la corriente de este siglo. Haz no más, no tiene nada de malo. O esto va a ser bueno para ti, pero usted debe darse cuenta, ese es el árbol del enemigo. Nosotros no somos como las naciones. Usted no es igual que las personas del mundo. Si ellos lo hacen, usted no tiene por qué hacerlo. El pueblo de Israel vio que las naciones a su alrededor tenían rey y le dijeron a Samuel en 1 Samuel 8:5 y le dijeron: he aquí, ya eres viejo y tus hijos no siguen tus caminos. Nombra ahora para nosotros un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué se hicieron? Eran el pueblo escogido de Dios, pueblo poseído para posesión de Dios, su tesoro personal, y querían hacerse igual que las naciones. Usted no es igual que las naciones. Israel fue escogido para ser un pueblo especial sobre la tierra. Usted fue escogido para eso. Por tanto, deberían haber sido absolutamente diferentes a las naciones en todo aspecto. Nosotros, los jóvenes de la iglesia, somos diferentes a las naciones en todo aspecto. Usted no sigue la corriente, usted no sigue las costumbres, usted no sigue esa cultura. Si le dicen que es normal tener una relación sentimental a los 12, todos lo hacen. Usted diga no, no, no. Yo no soy como las naciones. Yo amo al Señor. Soy del Señor y para su propósito. Que el Señor le dé el denuedo para hacer esto. En Mateo 10:32, mire, no se avergüence de declarar esto, de confesar que somos hijos de Dios, que creo en Cristo, que lo he recibido en mi vida y que le pertenezco. Venza la timidez. Un creyente apenas es salvo, debe confesar con su boca de que le pertenece a Cristo. Mateo 10:32, pues a todo el que en mí confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre. Venza la timidez, no se avergüence de decir: yo soy hijo de Dios. Yo no practico esas cosas. Yo no sigo la corriente del mundo. La edad en la que usted está es para que usted tenga un buen testimonio. Es para que su vaso sea perfeccionado, es decir, para ser lleno de Cristo, saturado de Cristo, empapado de Cristo. Y miren, ustedes todos aquí son hijos de Dios. Muchos nacieron en la vida de iglesia. Su vaso fue preparado con una humanidad apropiada para que el día que le hablaron el evangelio, Cristo entró en usted, usted recibió al Señor, fue bautizado y fue salvo. Y de ahí en adelante, su vaso debe ser perfeccionado. Usted debe ser lleno de Cristo. En Hechos 16:1, Pablo llegó a Derbe y Listra, y aquí había cierto discípulo. Cuando los hermanos llegan a su iglesia local, ahí, ¿usted es cierto discípulo? ¿Usted es esa hermana o hermano que está ahí, buscando al Señor, sirviendo al Señor, amando al Señor? Llamado Timoteo, pero esta mañana puede ser su nombre. Puede ser usted, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban
buen testimonio de él, sí, los hermanos que estaban en Listra. Yo les quiero preguntar, ¿los hermanos en su iglesia local dan buen testimonio de usted? Amén. Eso es para usted, para que usted vaya delante del Señor. Señor, yo quiero ser un joven de buen testimonio. De que cuando los hermanos vayan y pregunten por mí, digan sí. Adelante. Y Pablo lo tomó, se lo llevó y lo acabó de perfeccionar. Resultado, útil al Señor, abundantemente útil en las manos del Señor. Para eso es su humanidad y para eso es su juventud. Comience ahora. Usted debe dedicarse a ser un buen testimonio. ¿Cómo? Disfrutando esta humanidad. Disfrutando la humanidad de Jesús, comiendo la ofrenda de harina fina, al invocar su precioso nombre. Maneras de comernos la harina fina, la ofrenda de harina fina, invocando su precioso nombre. Al comerlo en la palabra, en la oración, al reunirme y funcionar en cada reunión. Yo voy a terminar, mi hermano va a continuar. Que esta palabra entre en nosotros, nos impresione, nos lleve a la experiencia y cambie nuestra manera de vivir y de ver a nuestro Dios. Estos días hemos estado conociendo al Dios triuno y vimos que el Dios triuno es triuno para impartirse en nosotros. También vimos un poco con respecto a la persona de Cristo. Él es Dios, Él es hombre, Él es Salvador, pero Él también es el Espíritu. Como dijo mi hermano Mauricio, de ahora en adelante vamos a ver un poco acerca de la obra de esta persona maravillosa. Si la persona es excelente, su obra también será muy excelente. Su obra consiste en su encarnación, la cual incluye su vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión. Y todo eso tiene como meta alcanzarnos, alcanzar al hombre. Muchas veces hacemos énfasis bastante en la crucifixión. Conocemos bastante acerca de la crucifixión. Pero ¿qué hay del vivir humano? Saben, la Biblia nos dice que desde que Jesús nació hasta que murió, ¿cuántos años había? 33 años y medio. Pero solamente nos da un relato de los 2 años primeros y de los 3 años y medio finales. Es muy interesante, es muy curioso. Y en medio de esto nos da un relato en Lucas 2 de la obediencia. Ahora, ¿saben qué hace Satanás? Satanás quiere que nosotros seamos distraídos de la persona y la obra de Cristo. Antes de ser salvos, Él viene a nosotros astutamente y nos dice, Jesús es un hombre, Él no es Dios. Pero después de que somos salvos, Él cambia su estrategia. ¿Y sabe qué nos dice? Jesús es Dios. Si te acercas a Él, Él te va a juzgar. Si te portas mal, Él te va a castigar. ¿Saben por qué por qué Él hace eso? Él inyecta estos pensamientos
para que nosotros no podamos relacionarnos con el Dios hombre Jesús. Él nubla nuestros pensamientos para que nosotros no tengamos una relación tan personal con Él. Ustedes no se han preguntado por qué Dios no vino directamente, apareció, ¡tatán! 33 años y medio y fue a la cruz. ¿Se han preguntado o no se han preguntado? Yo me he preguntado. Esto no es así. Porque si hubiese sido así, Él no tuviera la manera de compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. Él como hombre fue sumiso a sus padres. Como hombre tuvo hambre. Como hombre tuvo sed. La Biblia no nos deja ver en qué momento su padre terrenal, José, murió. Solamente aparece José y después desaparece. Hasta los 12 años, José aparece en la Biblia. Quizás murió. Así que él sabe, él conoce lo que es perder a un familiar cercano. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual, mas sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia. ¿Sabe qué es compadecerse? Es sentir o compartir el mismo dolor. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él sufrió incluso más que nosotros. Él puede compadecerse de nosotros cuando algo nos es muy difícil, cuando algo sobrepasa nuestra capacidad, porque Él fue hombre, tuvo un vivir humano. Tal vez vivió con sus hermanos, tal vez ayudó a sus padres. Él puede compadecerse. Y no solamente eso, Él no es un Dios lejano, Él no es un Dios que exige. Él no te dice únicamente, no hagas esto, haz esto, deja de hacer aquello. Sino que Él no te va a pedir algo que Él mismo no haya hecho. Hebreos 7:25 nos dice que por lo cual puede también salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre. ¿Para qué? Interceder. Él se compadece y también intercede. Interceder es orar por alguien. Él sabe nuestras debilidades, sabe nuestros fracasos, sabe con qué estamos luchando. Y Él toma nuestro caso y se lo presenta al Padre y ora por nosotros. Señor, compadécete de Él. Padre, mira, Él está luchando en este asunto. No permitas que Él caiga en esta tentación. Guárdalo del enemigo y haz que esta situación coopere para que Él sea salvo por completo. De hecho, que usted esté sentado aquí es porque Él estaba orando.
Él oró para que usted esté aquí en esta escuela de la verdad. Él oró para que usted venga y conozca a la persona más excelente de este universo. Y Él está orando para impartirse a sí mismo en usted. En este hombre, durante estos 33 años y medio, no hubo ni siquiera una sola mentira en su boca, porque eso lo descalificaba para ser nuestro Salvador. Saben, nosotros vamos 3 días en esta escuela de la verdad. Yo no sé cuántas mentiras ya hemos dicho, pero él vivió 33 años y medio sin decir una sola mentira. Ni siquiera un pensamiento maligno había en su mente. ¿No creen ustedes que necesitamos esa humanidad? Necesitamos esa humanidad perfecta. Necesitamos esa humanidad elevada. Necesitamos la humanidad del hombre Jesús. ¿Qué tal si leemos el punto Romanos 4? Hermanos, ajá, como les dije, él tenía hambre, él tenía sed, él experimentó dolor, él dormía. Hay un relato en Mateo 8, muy curioso. Estaban algunos discípulos en la barca y había una gran tormenta con muchas olas. ¿Y saben qué él estaba haciendo? Durmiendo. Él no estaba así. A ver qué hacen los discípulos. Él estaba verdaderamente dormido porque él era un hombre genuino, pero no común. Punto Romanos 5. Hermanas, amén. El vivir humano de Jesús era absolutamente, aprendas estas 3 cosas: apropiado, fino y perfecto. Ese era Jesús, fino, apropiado y perfecto. Ayer se nos dejó ver, he aquí el hombre, ¿recuerdan? Ese hombre hoy quiere vivir en nosotros y a través de nosotros. Letra A, hermanos, obediente. Lucas nos dice que cuando Jesús tenía ¿saben por qué Dios nos dejó un relato en Lucas 2 de su obediencia? Para que nosotros tengamos la certeza de que hay un suministro de vida, el cual nos fortalece para poder obedecer. Y no proviene de nosotros, sino proviene de aquel que fue obediente, incluso desde su niñez. Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, él aprendió obediencia por lo que padeció. Saben, nuestra humanidad caída es bien desobediente. Mi esposa siempre le dice a Jeremías: Jeremías, la desobediencia trae consecuencias, pero la obediencia trae bendición. ¿No fue así al inicio de la Biblia también? La desobediencia del primer hombre causó que el pecado entrara en toda la humanidad. Cuando Dios vino a la hora de la brisa, dice la palabra, y preguntó el hombre: ¿dónde estás? Y él dijo: tuve miedo y me escondí. Y dije: ¿qué hiciste? Y él dijo: la mujer que me diste. Esa es la humanidad caída. Culpa a otros. Él sabía, Adán sabía que
si desobedecía y comía del árbol que no debía comer, el pago de eso era la muerte. Prácticamente él estaba diciendo, mátale a ella. Ella desobedeció. Pero ¿saben qué hizo el segundo hombre, el postrer Adán? Él con profunda angustia, cuando estaba a punto de ser crucificado, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente hasta la muerte. Él dijo, no la mates a ella, a la iglesia. Mátame a mí. Yo moriré por ella. Él fue obediente. Hebreos 5:19 dice que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Hermanos, la obediencia de ese hombre también puede ser la nuestra. De hecho, si usted quiere preservar su humanidad, sea obediente a toda autoridad desde su hogar. Empiece por allí. Letra B, servicial. ¿Qué tal si vamos a nuestro libro de bosquejos en la página 14, Marcos 10:45? Hermanas, ¿pueden leer Marcos 10:45? Amén. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. A la humanidad caída le gusta ser servida. Mami, sírveme un plato de comida, por favor. ¿Cuántos de aquí vinieron como servidores? Alcen la mano. ¡Wow! El Señor está ganando una generación de servidores. Servidores que necesitan la humanidad de este hombre. Ahora, yo quiero decir algo a los jóvenes que vinieron con sus servidores. Muchos de sus servidores están aquí porque los aman. Tal vez ellos pudieran estar lejos con su familia, aprovechando estos días de feriado. Pero ellos están aquí por ustedes. No los juzguen, no los critiquen, oren por ellos. Ellos están aquí dando su vida para que ustedes también conozcan a esta persona. Y usted también. ¿Sabe por qué hay servicios en esta escuela de la verdad? Hay algunas habitaciones que tienen algunos servicios. Es porque queremos forjar el hábito de que usted aprenda a servir desde su juventud. Aprenda a serle útil al Señor. Él tiene la humanidad apropiada y Él necesita un vaso apropiado para que Él entre, llene este vaso y pueda ser expresado a través de usted en todo lo que haga. C, no teniendo apariencia de maldad. Y aquí quiero que subraye apariencia. No solamente se trata de no hacer maldad, sino no tener la apariencia de maldad. En Juan capítulo 3, el Señor Jesús fue a visitar a un hombre y era muy tarde por la noche. Pero en Juan capítulo 4, Él iba camino hacia una ciudad y se desvió hacia un pozo. Y sus discípulos se fueron a ver comida. Quiero leer con ustedes Juan capítulo 4, versículo 27. Cuando ellos regresaron, ¿saben lo que hicieron? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer.
Tal vez venían caminando, ¿no? Se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué buscas o por qué hablas con ella? ¿Saben por qué? No, nadie hizo esa pregunta. Porque un pozo antiguamente era un lugar público. Y la hora en la cual él estaba hablando con esa mujer era apropiada. Así que esa humanidad ni siquiera daba la apariencia de maldad. ¿Necesitamos o no esa humanidad? La necesitamos. Amén. D. Con la personalidad más fina. La personalidad del Señor era la más fina. Él era manso, accesible, humilde de corazón, equilibrado en todo aspecto. En Mateo 19, versículo 14, versículo 13, fueron presentados al Señor Jesús unos niños y querían que se les impusiese las manos y oraran por ellos, pero los discípulos les reprendieron. ¿Y saben qué él dijo? Dejad a los niños y no se los impidáis. Él era muy accesible. Una vez una hermana me dijo algo que tocó mi corazón. Me dijo algo así: yo puedo ver el crecimiento en vida de un hermano en cómo trata a los niños. ¿Cómo usted es con la generación que viene? Tal vez en unos años ellos también estén aquí, pero ellos verán a Dios primeramente en nosotros. Ellos verán y serán atraídos por la humanidad de Jesús en nosotros. Punto Romanos 6. ¿Qué tal si leen los hermanos? Amén. Él no era mente un buen hombre. Dios no busca buenos hombres. Olvídese eso. Él busca hombres llenos de Dios. De hecho, eso es la economía de Dios. Es hacernos igual a Dios. Y Dios vivía de esta manera. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y contarles un pequeño testimonio de cómo fue que el Señor me cautivó. En el año 2015, en diciembre, yo viajé a Paraguay. Yo no estaba haciendo el entrenamiento a tiempo completo. Solamente me invitaron a una graduación. Yo escuchaba que muchos jóvenes estaban yéndose a Paraguay. Había familiares míos, primos, y luego mi hermana. Yo dije, ¿qué está pasando allá? ¿Por qué todo el mundo se está yendo? ¿Qué está pasando ahí? Y llegué y 2 hermanos nos fueron a ver al aeropuerto. Nos llevaron a un campamento y yo estaba con mi maleta y cuando vino uno y me la quitó y se llevó y me dijo, no te preocupes hermano, yo te la voy a dejar en donde tú vas a dormir. Y yo me quedé impresionado. Y lo mismo hicieron con mi papá y a mi hermana, a mi mamá se la llevaron unas hermanas. Llegó la hora del almuerzo y nos llevaron a un comedor y vino un servidor y me puso el plato aquí. Y no tenía cubiertos. Y luego vino otro y me puso cubiertos. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué buscan de mí? Dije yo. Acabé de comer y me acompañaron a donde yo iba a descansar esa noche. Al siguiente día
ellos tenían un lugar, un salón donde ellos estaban orando por la graduación. Y yo no escuchaba lo que oraban, pero yo solamente escuchaba por fuera de las paredes y escuchaba, amén, amén, amén. Y algo en mi corazón empezó a latir. Y yo quería estar ahí adentro y no podía. Después yo entendí que Él es el amén y Él me estaba llamando a mí. ¿Y saben cómo lo hizo? Por medio de que estos hermanos expresaban al Dios abundante en sus ricos atributos por medio de sus virtudes humanas. Yo no me acuerdo cuál fue el tema de la graduación de ellos. Eso no quiere decir que ustedes se olviden lo que hemos hablado hoy. Pero sí me acuerdo de su humanidad. Y yo dije, yo quiero ser como ellos. Yo tengo que volver a este lugar. Yo no estoy conforme con mi humanidad tan caída. Yo no quiero vivir de esta manera. Yo quiero tener una humanidad apropiada. Así que con esto, yo quiero hacerles recuerdo a ustedes. Muchos de ustedes hicieron un voto hace algunos años. Ustedes dijeron, Señor, yo quiero consagrarme a ir al entrenamiento a tiempo completo. Pusieron una fecha estimada y oraron por eso. Hasta incluso hicieron una pequeña notita. Algunos lo tenían en su celular. Yo espero que eso el Señor haya grabado en su corazón. Y yo vengo a hacerles acuerdo de ese voto hoy. Y si usted no hizo, hoy lo puede hacer. Señor, yo quiero darte a ti mi mejor cooperación. Quiero consagrarme a ti. Quiero ser la clase de hombre que tú necesitas para cambiar esta era. Señor, tú me necesitas a mí para cumplir lo que deseas tú. Así que hermanos, espero que al terminar esta sesión, usted pueda recordar ese voto. Él no se olvida. Yo recuerdo que después de que regresé a Ecuador, cuando yo estuve allí, yo dije, tengo que volver. Y todavía me faltaba 1 o 2 años de universidad, no recuerdo muy bien. Y yo ya me había olvidado. Pero Él nunca se olvida. Para Él es valioso nuestra consagración. Él la aprecia tanto. Él la atesora. Y no va a estar tranquilo hasta que usted pueda cumplir. Y Él pueda cumplir su plan. En ese día, Él va a poder descansar. Mientras tanto, Él siempre va a estar llamándolo. Mientras tanto, va a estar siempre incomodándolo. Mientras tanto, va a acomodar todo su entorno para direccionarlo, para guiarlo y así cumplir su plan, su propósito en usted. 7. Hermanas. Amén. Este punto nos dirige a Juan 6:57. Tal vez en la noche nuestros hermanos nos hablarán más de cómo apropiarnos de esta humanidad. Pero una manera muy práctica que nos dice Juan 6:57, que el versículo dice así, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Comer puede ser traducido como masticar, poco a poco, lenta y delicadamente. Todos estos bosquejos, todos estos versículos. Yo a veces viene un joven a decirme, hermano, tómeme el versículo, ya me lo aprendí.
pero se lo aprendí a ese momentito para que yo le tome. Y un hermano me dijo en el desayuno, yo no le tomo en ese momento, yo primero converso con él 10 minutos y de ahí le tomo. ¿Cuál es para no ir? Hermanos, esos versículos que están puestos allí es para apropiarnos de esa humanidad. No solamente apréndase para ganarse la recompensa, está bien, es inicial, pero cómalos, digéralos, mastíquelos, lenta y delicadamente. Y usted tendrá esta humanidad fina, apropiada, equilibrada. Por último, 8. Hermanos, Dios desea amén. Hermanos, Él se hizo hombre, se vistió de carne y sangre, no solamente para regenerarnos, no solamente para redimirnos, sino que Él se vistió de carne y sangre porque Él desea tener una casa en esta tierra. Eso a Él le da descanso, eso a Él le da satisfacción. En el Antiguo Testamento esta casa era física, era de tablas de madera de acacia, 48, recubiertas con oro. La madera de acacia representa la humanidad fina del Señor y el oro representa la divinidad. Sin la madera, el oro no tenía dónde sostenerse. Dios necesita jóvenes, amén, los cuales están llenos de Él, llenos de su humanidad y lo expresen. Por eso debemos tener una humanidad apropiada, la cual es la estructura básica y la fortaleza de la iglesia. Por último, en los años 1970 había una ola de una tendencia en los Estados Unidos de personas que querían vivir de distinta manera, amor y paz, y estaban buscando experiencias espirituales, religiosas, utilizando ciertas sustancias. Estaban buscando realidad y no encontraban. Estaban buscando experiencias y nada los llenaba. En ese contexto, nuestro hermano Lee escribió que Cristo es la realidad. Cristo es aquel que sí puede satisfacernos. Cristo sí llena ese vacío. Solamente les dije ese contexto para leerle este último párrafo. Mi carga, amén, es que el velo se ha quitado, amén, quita nuestros velos, Señor, a fin de que podamos conocer el propósito final de Dios, amén, su casa. Su máximo propósito no consiste en edificar un reino en la tierra, su máximo propósito consiste en edificar un reino en la tierra con su humanidad. No piensen que yo era una buena persona antes de ser salvo, pues ciertamente no lo era. Sin embargo, estoy aquí ministrándoles algo de Cristo a todos ustedes. Esto es una gloria para el Señor y una vergüenza para Satanás. Todo lo que Satanás puede decir es que este hombre insignificante que él había dañado, ahora está ministrando a Cristo. Así que hermanos, espero que en todos nosotros haya una aspiración por una nueva humanidad, la humanidad de el hombre. Amén.